quiere decir de acuerdo al fenotipo de cada paciente. Y la clasificación fenotípica varía dependiendo de los fenómenos. De tal manera que ante la pregunta ¿cuál es el mejor tratamiento para el diabetes mellitus o el manejo de lesión inicial? No puede haber una respuesta. La respuesta sería depende, porque va a depender del perfil de cada paciente. No solamente teniendo en cuenta la indicación, sino también teniendo en cuenta la contraindicación. Hace unos años seguramente a la pregunta manejo de lesión de diabetes la respuesta era metformina, ¿no? Pero eso para darse cuenta que ha ido cambiando y quizás se encuentren algunos cambios con respecto a lo que ustedes les enseñaron en medicina intracausal. Entonces lo que queremos al final de la sesión es que ustedes puedan elaborar un plan terapéutico individualizado, es decir, para cada paciente. Lo que vamos a ver el día de hoy, un poquito de fisiopatología, obviamente diagnóstico, les he mencionado que para un nuevo plan terapéutica requiere un buen diagnóstico, manejo farmacológico, por supuesto, y objetivos de tratamiento. Yo manejo algo y tengo que saber si ese algo funciona. Si no funciona y sigo dando lo mismo, ¿qué estoy cometiendo? ¿Se acuerdan? Inercia terapéutica. Entonces, en fisiopatología, en resumen, para que recuerden, diabetes tipo 1 se debe a una destrucción de las células beta por anticuerpos, ¿no? Hay anticuerpos que destruyen las células beta, entonces viene a ser una enfermedad autoinmune. Eso no tiene duda. Históricamente ustedes han identificado diabetes tipo 2 como un paciente con resistencia a la insulina. Lo cual es cierto, pero con el tiempo que se ha identificado, que también el paciente presenta disfunción de la célula beta. Por eso antiguamente se decía no insulino dependiente. Pero si tiene disfunción de la célula beta, quiere decir que ese paciente a la larga va a ser dependiente de insulina. Entonces, es un paciente con disfunción de la célula beta en un escenario de resistencia a la insulina. ¿Y el problema cuál es? Que esa hiperglicemia que se produce, a su vez va a generar mayor disfunción de la célula beta. O sea, mayor hiperglicemia, mayor disfunción de la célula beta. Un fenómeno que se llama glucotoxicidad. Glucotoxicidad, que ocurre cuando tiene más de 180 de glucosa. Al diagnóstico, mira, al diagnóstico de diabetes mellitus, al diagnóstico, por lo menos el 70% de tu célula beta no funciona. O sea, te diagnostica el diabetes mellitus tipo 2 y el 70% de tus células beta ya no funciona. Y probablemente algunas ya no vayan a funcionar. Pueden recuperarse, sí, pero para que se den cuenta el impacto que no solamente es resistencia a la insulina, sino disfunción de la célula beta. Si ustedes revisan artículos poco pasados, todo era enfocado en mejorar lo que es la resistencia a la insulina. En cambio, los nuevos fármacos se enfocan algunos en lo que es la sobrevida de la célula beta. Este cuadro de cuánto es, mira, 2005. ¿Qué se hablaba de ahí? Diabetes tipo 2, intolerancia a la glucosa, o sea, resistencia a la insulina. Pero ya hablábamos un poquito de qué, de falla de célula beta. O sea, ya se estaba hablando un poco de la falla de la célula beta. Sin embargo, la fisiopatología se enfocaba más en resistencia a la insulina que en generar intolerancia a la glucosa y lipodiabetes. Se dan cuenta que el cuadro fisiopatológico llegaba hasta ahí nomás, era fácil de aprender. O sea, diabetes tipo 2 se enfocaba en difusión de la célula beta, intolerancia a la glucosa, y ahí moría la fisiopatología. Pero con el correr de los años, se han identificado hasta 12 eventos fisiopatológicos que le contribuyen a la hiperglicemia, que le llaman en ese artículo los 12 deleterios. Pasaron de 10 a 11, bueno, son 12 los que son identificados. Por ejemplo, hay efectos con la inflamación crónica, un tema inmune, un mal vaciamiento gástrico, por ejemplo, defectos de las células alfa, mayor absorción de glucosa a nivel de túbulo proximal, por ejemplo, disminuye la masa o la cantidad de las células beta, alteraciones en el páncreas, músculo y tejido adiposo que no captan glucosa, un cerebro hambriento, alteración en el apetito, disminución de las incretinas. O sea, no son dos componentes fisiopatológicos, son hasta 12 o quizá más eventos fisiopatológicos que van a contribuir a la hiperglicemia. ¿Por qué les digo esto? Porque si se dan cuenta, debajo de cada evento fisiopatológico se describen algunos fármacos, análogos de GLP-1, inhibidor de TPP4, SGLT2,
constante que va a repetirse en cada uno de ellos son los análogos de GLP-1 y por ahí los inhibidores de GLP-2, que son los que vamos a ver. Entonces, el enfoque actual de diabetes viene a ser fisiopatológico, sobre todo. Vamos a ir en ese sentido. Vamos a ver el caso de Miguel, dice. 4 o 6 años acude por evaluación ocupacional, tiene un sobrepeso evidente, menciona presentar polidipsia, polifagia, poliuria y refiere a hacer deporte los fines de semana. Juega fulbito los domingos hasta morir, ¿no es cierto? La presión tendencia a ser elevada, 95 kilos de peso, tiene acatosis indírica, o sea, tiene evidentemente resistencia a la insulina. Hasta ahí nada raro para el perfil de ese paciente. Su glicemia sale en 220, su glicosilada en 8 y el colesterol también está elevado. La primera pregunta sería ¿cuál es el diagnóstico? ¿Bien? ¿Me pueden decir de arranque que es diabético? ¿Sí o no? Sí. ¿O requieren una confirmación? ¿Tiene síntomas? Sí. Estos síntomas se llaman síntomas de hiperglicemia o de glucotoxicidad. Cuando es más de 180 de glucosa, ¿cierto? Supera el perfil de absorción a nivel de sangre. Y tiene síntomas y una glicemia más de 200, suficiente. Yo puedo hacer el diagnóstico de diabetes. Entonces tienen que recordar los criterios diagnósticos de diabetes mellitus. Glicosilada más de 6.5, mayor o igual. Glucosa en ayunas mayor o igual a 126. 2 horas post carga de glucosa sanguínea mayor o igual a 200. Y glucosa láser con síntomas mayor o igual a 200. Este último criterio no requiere repetición. O sea, tiene síntomas de hiperglicemia, polisa, polifasa, pérdida de peso, glicemia más de 200, diabetes. O sea, no confirmo nada más. Los otros criterios requieren una segunda prueba. O sea, me sale glicosilada más 6.5, glicemia más 126, requiere una segunda prueba. La segunda prueba puede ser ese mismo día, y obtenida de una misma muestra de sangre. ¿Qué quiere decir? El paciente se saca a 6 de la mañana en ayunas, glucosa en ayunas y hemoglobina glicosilada. Va al laboratorio y solamente le entrega en ese momento su glucosa en ayunas que sale mayor o igual a 126, sale 130. El médico dice, oye, puede ser diabetes, pero requiere una segunda prueba, que puede ser la misma o puede ser otra sacada de la misma muestra de sangre. Como tengo solamente esta, le digo, oye, yo te pedí tu hemoglobina glicosilada, ya debe estar procesada, anda al laboratorio a recogerla. Recoge su hemoglobina glicosilada y le sale mucho, suficiente. De esa misma muestra de sangre, saqué 2 pruebas distintas que me indicaron diabetes, suficientes. Esa es la segunda prueba que yo he dicho. Si no tiene en ese momento, le pido que la traiga el día siguiente. La misma que le pedí, no hay problema. ¿Cuál es la observación ahí? De hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada hace mucho tiempo ya la usan como diagnóstico. Sin embargo, ¿qué es lo que menciona? Que tiene que ser dosada, medida, con un método de laboratorio estandarizado, internacionalmente, a nivel mundial. Un caso análogo es el dosaje de INR, ¿no? El INR que te mide lo que es anticoagulación o warfarina, ¿no es cierto? Que hipercopamina, es un índice internacional normalizado, o sea, el mismo método de dosaje lo usan en todo el mundo. Acá, en Perú, en Taiwán, en Estados Unidos, en Italia, en todos sitios. De tal manera que el paciente puede ir a cualquier lado y se mide igual. ¿Ya? No pasa lo mismo actualmente con el hemoglobina glicosilada, todavía no es estandarizado el método. Los laboratorios todavía usan métodos distintos. Entonces, por eso que acá, por lo menos, en la realidad, los endocrinólogos tienen algunos reparos en tomar como dato la hemoglobina glicosilada como valor diagnóstico. Claro está que si viene un paciente con glicosilada en 10 o 12, o sea, ya no vas a discutir nada, ¿no es cierto? Pero sale en un rango límite, podría haber cierta discusión. Ahora, segundo punto con la hemoglobina glicosilada. ¿Qué te revela la hemoglobina glicosilada? La glucosa promedio en los últimos 3 meses, un promedio. Ya, estos son los rangos promedios de glucosa que me dan los valores de hemoglobina glicosilada. Entonces, una glicosilada de 7 es más o menos 150 de glucosa en los últimos 3 meses, que es el tiempo de vida media del eritrocito, en este rango. Es un promedio, excelente, ¿no? Pero acá viene la crítica, ¿no? Como todo siempre evoluciona, ¿no? No deja de ser un número estático, y el rango glicémico es un número dinámico. Un paciente, por ejemplo, mira, te puede hacer hipoglicemia de 50, pero hiperglicemia de 250. 250, 50 promedio,
150. Entonces, ese paciente que se dispare y que hace polisemia, se le va a mostrar una hemoglobina glicosilada en 7. Entonces, eso lo fueron valorando y fue motivo para que comience a usarse lo que es el monitoreo continuo de glucosa, que vamos a ver más adelante. Entonces, para que tengan en cuenta ese dato. La cosa es que nuestro paciente es diabético, ¿no? Eso no hay ni cuenta que dar, ¿no? ¿Qué sería de elección en él? Es un diabético, tiene comorbilidades, obesidad, ¿ya? ¿Algo más? No, ese paciente, enfermedad renal crónica, por lo menos no hay en el laboratorio, no hay en el antecedente. Aparentemente tiene enfermedad cardíaca de fondo, aparentemente no. Una presión que esté en el límite, no. O sea, podría ser buen candidato para que tú puedas considerar el uso de metformina. Podrías considerar. Teniendo en cuenta además que tiene resistencia a la insulina. Podrías considerar. No es un medicamento de elección, pero vamos a darnos cuenta que puede ser una buena alternativa en ciertos pacientes que no tienen ciertas comorbilidades. La metformina es una liguanida, es el único sobreviviente de las liguanidas. Tendrá varios, pero producían efectos adversos. Su mecanismo de acción va a ser sobre todo disminuir la gluconeogénesis, la producción hepática de glucosa. También me mejora la captación periférica, o sea, también mejora la resistencia a la insulina. Y también se ha visto, y entiendo, que disminuye la absorción intestinal de glucosa. Es un mecanismo de acción simple. Esto que ven acá, ese número que lo van a repetir a cada rato, es el porcentaje aproximado de glicosilada que baja la metformina en 3 meses de uso. Luego de 3 meses, más o menos, es el porcentaje que me debería bajar de glicosilada. Los RAM más frecuentes son digestivos, hay dispepsia en el paciente, diarrea, dispepsia, puede haber dependiendo de la dosis. También se ha visto en los últimos años que me dificulta la absorción de vitamina B12. Entonces me puede dar anemia megaloblástica. Que se sugiere ahora un dosaje de vitamina B12 anualmente en un paciente usuario de metformina para regular eso. ¿Por qué? Recuerden que la deficiencia de vitamina B12 me puede terminar por neuropatía, que podrían mimificarse ahí con la neuropatía misma de esta enfermedad. Lo más peligroso teóricamente es la acidosis láctica, menos de 1% de los casos. Nunca la he visto, pero describen que es lo más peligroso que puede pasar en usuarios de metformina. En todos los pacientes no, sobre todo en aquellos que pueden presentar ciertas condiciones. La acidosis láctica, acuérdense, es un marcador, es un signo de anaerobiosis, ¿no? O sea, mayor metabolismo anaeróbico. Entonces, un paciente con predisposición a hacer anaerobiosis tendrá más riesgo de hacer acidosis láctica. ¿Quiénes tienen más riesgo de anaerobiosis? Los sépticos. Falla respiratoria, por ejemplo, ¿no? Falla respiratoria, sepsis, metformina con metilado. También se ha visto falla renal. Mucho cuidado con creatinina más de 1.5, ya no metformina. Depuración menos de 30 mililitros por minuto, ya no metformina. Entre otras condiciones que ustedes pueden ver acá. Si se dan cuenta, la mayoría de estos pacientes son los que van a encontrar en salas de hospitalización de medicina interna, ¿no? Cardíacos, sépticos, psicóxicos. Entonces, por eso tenemos hospitalizado, metformina no va a ser tu mejor opción. Más bien podría estar contraindicado. ¿Por qué es indicado en este paciente? Porque no tiene mayores comorbilidades cardíacas, digamos renales, no tiene indicación de otro fármaco, o sea, es un buen medicamento, pero tienes que buscar el perfil adecuado de cada paciente. Tengan en cuenta que además tiene resistencia a la insulina. Ahora, cuando yo elijo un medicamento para un paciente, ¿qué es lo que busco? Tienes una enfermedad con síntomas X. Yo doy un medicamento, yo obviamente quiero que los síntomas mejoren en el paciente. Pero yo debería ir más allá de eso. Yo doy un antidiabético no solo para mejorar nivel de glicemia, sino yo busco outcomes, yo busco los puntos duros, digamos. Yo busco que aparte de mejorar glucosa, el paciente se infarte menos, haga menos SD, se ampute menos falla renal, se muera menos. Porque si yo doy un antidiabético bajo glucosa, pero se muere igual, no tiene mayor sentido. En ese caso, metformina no ha demostrado mayores beneficios a largo plazo en complicaciones que otros medicamentos que vamos a ver. Mecanismo de acción de metformina, sobre todo mejora la gluconeogénesis, o sea, disminuye la producción hepática de glucosa y mejora la captación. Por eso es muy útil cuando hay resistencia a la insulina, cuando hay gente que tiene una
por ejemplo. Y ese medicamento lesiona los test de diabetes y resistencia a la insulina por ese nivel. Es una opción buena, segura, barata. La dosis usual objetivo es 850 2 veces al día, máximo 3 veces al día. Se van a dar cuenta que hay dosis de 500 miligramos. Es para los pacientes que no tienen buena tolerancia oral, ¿no? Porque a veces vas a 850 y tienes dispepsia, vas a 500 y vas escalonando poco a poco. También van a ver las presentaciones de liberación prolongada, XR, que las das una sola vez al día. Entonces, una buena opción, pero hay que evaluar el contexto de cada paciente, sobre todo que viene con medicaciones. José Miguel recibe metformina 850 2 veces al día, cumple medicación y dieta, sin embargo, refiere episodios de angina típica, ¿no? Se está infartando, no sé qué pasa con él. Se va a chequear con el médico, le saca un ecocardio y encontramos hipoquinesia anteroceptal en el miocardio. Una hipoquinesia anteroceptal, ¿qué me puede indicar? ¿Qué me revela? Que es infartado, ¿cierto? Esa parte del miocardio ya no se moviliza, ¿no? Refiere que toma su medicación, le sacamos controles, tiene glucosa basal en 160 y glucosilada en 7.8. Ha bajado, es cierto, ¿no? Ya estaba en 220. La primera pregunta será, Miguel, ¿está bien controlado con estos valores? Ya, ustedes ya saben el diagnóstico y saben cuándo indicar. Lo siguiente que tienen que saber es si el paciente está bien controlado o no. ¿Para qué? Porque si no está bien controlado, deberían intensificar la terapia, hacer un cambio, subirle de dosis, agregar otro fármaco, cambiarle de medicación. Porque si no lo hacen y le dicen sigues con lo mismo, ¿qué están cometiendo? Intensa terapéutica. Muy bien. Entonces hay que cambiar la medicación. Segundo punto, entonces, ¿con qué medicación seguiremos? ¿No? ¿Vamos a seguir con metformina o tenemos alguna otra opción? Vamos a revisar eso. Entonces, así como ustedes, y hemos revisado los criterios diagnósticos, ahora tienen que aprender los criterios o los objetivos de tratamiento. Es un primer día, bueno, desde la semana pasada les he dicho que en el curso tienen que saber si el medicamento funciona. ¿Y cómo sabemos si funciona? Si el paciente tiene glucosilada menos de 7, luego de 3 meses de uso. Luego de 3 meses, mi objetivo es menos de 7 de glicosilada. Glucosa basal o preprandial de 80 a 130. Ojo, le doy un ranguito un poquito mayor. No pido menos de 100, porque también quiero evitar la hipoglicemia. Y una glucosa postprandial 2 horas después de los alimentos menores de 180. O sea, estos de acá van a ser mis objetivos terapéuticos, lo que yo quiero lograr con el paciente. Quiero que recuerden eso, con respecto a la hemoglobina glicosilada, que no deja de ser un número frío, es un promedio. 7 de glicosilada, que podría ser un adecuado control, es un promedio de glucosa, que es más o menos 150, 154. ¿Qué quiere decir? Que un paciente con hipoglicemia en 50, hiperglicemia en 250, su promedio 150. ¿Y tú le dirías que está bien controlado? No, ¿no es cierto? Como observaron eso, tener un número dinámico, se fueron por otro lado, ¿no? Y ya se está hablando, ya hace un tiempo, de lo que es el monitoreo continuo de glucosa. No sé si han visto estos dispositivos, lo que es el Freestyle, por ejemplo, u otros más. Tiene sensores que se colocan en el brazo, en la parte posterior, duran 14-15 días y vienen con un dispositivo como un glucómetro o con tu celular. De tal manera que tú te pasas el celular o el dispositivo y marcas cuánto tienes de glucosa. Esto de acá tenía la glucosa intersticial con un filamento muy fino. La glucosa intersticial es muy compatible, muy comparable con la glucosa capilar o glucosa sanguínea, ¿no? De tal manera que tú ves la variabilidad de la glucosa, las curvas que el paciente hace durante 2 semanas y vas a controlar esa variabilidad. Yo quiero que sea menos variable, que se vaya no muy arriba y mucho menos para abajo, que esté sobre cierto rango. Entonces ya no hablo solo de un número frío como glicosilada, sino el tiempo que la glucosa permanece en cierto rango, tiempo en rango. Eso es lo que yo quiero que me paciente, ¿no? Estos dispositivos tenemos al año. Por ejemplo, si el paciente está durmiendo y tiene episodios de hipoglicemia sueño, entonces va, se despierta él, postfamiliar y lo asiste al paciente. De tal manera que luego de 14 días de uso, que es lo que dura ese sensor, el paciente se descarga esto, ¿no? Donde vemos la cantidad de tiempo que la glucosa estuvo en el rango que yo quiero
objetivo va a ser 70 a 180, o sea, un paciente bien controlado, la mayor cantidad del tiempo debería permanecer en este rango. Otros casos que ves cómo se dispara más de 180 y otros casos menos de 70, que es hipoglicemia. Recuerden que lo más peligroso viene a ser lo que es la hipoglicemia. La hipoglicemia se asocia con eventos cardiovasculares. La hipoglicemia te dispara mecanismos contrarreguladores, te dispara catecolaminas, haces taquicardia, haces hipertensión. Y eso en un paciente coronario de fondo puede ser contraproducente. Miren cómo te agarra en 2 semanas, te agarra cómo estuvo tu variabilidad glicémica. Pues ahora hablamos de lo que es variabilidad de glucosa. Mucho mejor más que un número frío como es la hemoglobina glicosilada, que es un promedio. Tu paciente puede hacer hipoglicemias, hiperglicemias y tú no te das cuenta. Entonces hablamos que, por ejemplo, el tiempo en rango del paciente debería ser más de 70%. Es un paciente bien manejado. Así como mi objetivo es una glicosilada menos de 7, mi objetivo debería ser un tiempo en rango mayor de 70%. O sea, más del 70% de esas 2 semanas debe estar acá en la entre 70 y 180. Un tiempo por encima del rango menos de 25. O sea, menos del 25% del tiempo que se ha medido debe ser la glucosa más de 180. Y un tiempo por debajo del rango menos de 4%. O sea, del tiempo que yo le he medido, menos de 4% tiene que ser menos de 70. Esto es lo que es el monitoreo continuo de glucosa. Se usa actualmente, sí, sobre todo se consigue en pacientes diabéticos tipo 1 o en pacientes insulinizados, o sea, con insulina, que tienen difícil control. ¿No? Entiendes el precio un poco, ¿no? Cada uno de los sensores que te colocas en el brazo está $80 y tienes que cambiarlo cada 2 semanas. ¿No? Entonces, están en su cuenta más o menos, ¿no? Hay varias versiones de los dispositivos Freestyle. Acá hay Freestyle 1 y 2, que todavía es como un glucómetro, pero el Freestyle 3 ya puedes hacerlo con una app de tu celular y te lo pasas y ya tienes tus curvas glicémicas. Incluso esas curvas tú puedes programarlas para que inmediatamente sean enviadas a tu endocrinólogo, ¿no es cierto? Y él mismo ya te reporte, oye, está volando, ¿no? Con insulina, para que se den cuenta cómo es el tema, ¿no? Probablemente de algunos años sea el nuevo estándar en el control de pacientes con diabetes mellitus y deja un poco atrás el tema de la hemoglobina glicosilada. Pero la principal barrera todavía sigue siendo este precio, ¿no? Hasta donde sé, ningún seguro creo que te lo cubre, ¿no? Ningún seguro privado te lo cubre, para que lo tengan en cuenta. Pero ya está circulando por ahí, van a ver por ahí algunas personas con su sensor por ahí. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos con Miguel? Estaba con metformina, queda claro que no controló glucosa, está fuera de los rangos objetivos que nosotros queremos. Entonces deberíamos intensificar la terapéutica o hacer un plan. ¿Qué corresponde luego de eso? Hacer una valoración cardiorrenal. Valoración de enfermedad renal o cardíaca en este paciente, para ver qué le vamos a dar. De tal manera que si el paciente tiene enfermedad cardiovascular arteriosclerótica establecida o de alto riesgo, llámese presencia de infarto cerebral, ateromatosis carotidia, insuficiencia arterial periférica, diabéticos, ¿no? Isquémicos o infarto del miocardio, hablamos de un paciente con enfermedad cardiovascular arteriosclerótica establecida. ¿Qué debería recibir ese paciente? Análogos de GLP-1 o inhibidores de SGLT2, en ese orden. Primera línea, no lo tengo, segunda línea, también es bueno. Si tiene una bien enfermedad renal el paciente o falla cardíaca crónica, ya sea falla cardíaca con fracción de eyección conservada o reducida o falla renal crónica definida como tasa de filtración menor de 60 o disminuida, prácticamente recibe lo mismo, pero en un orden inverso. Primera línea y SGLT2, segunda línea análogos de GLP-1, sobre todo para falla renal crónica. Entonces, hablemos de esos medicamentos, ¿no? ¿Dónde estaría nuestro paciente? Estaría acá, enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. Entonces, deberíamos agregarle o un análogo de GLP-1 o un SGLT2. Digo agregarlo, si está con metformina, algo bajo la glucosa, podríamos agregarle un medicamento más. Hablemos un poco de los análogos de GLP-1. Análogo es similar a, parecido a GLP-1. ¿Qué es GLP-1? Es una incretina. Una incretina es una molécula que produce las células L del intestino. Es una hormona del intestino.
Los análogos conocidos son la liraglutida, semaglutida, dulaglutida. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Su mecanismo de acción es aumento de la secreción de insulina dependiente de glucosa. ¿Cómo le explico? Yo como y se eleva mi glucosa. Solamente cuando se eleva mi glucosa, estos medicamentos hacen que la célula beta libere insulina. A diferencia de una sulfoniluria, una glibenclamida que fuerza todo el día la célula beta que libera insulina, esta no, solamente hace que se libere insulina cuando se eleva la glucosa. Entonces, aumento de secreción de insulina dependiente de glucosa. Pero no solamente eso, también tienen acción disminuyendo el glucagón, o sea, disminuye la hiperglicemia, disminuye el vaciamiento gástrico, o sea, me da saciedad y baja el apetito. Por eso que la liraglutida, lo que es Saxenda, Mounjaro y el resto, se usa para manejo de obesidad y sobrepeso. ¿No? Por eso, pero claro, con otras dosis, ¿no es cierto? Ahora, metformina les dije es un buen medicamento, bueno, bonito, barato, pero un gran beneficio a largo plazo que diga, me disminuye el infarto, falla tanto, pero estos medicamentos sí. Por ejemplo, se ha visto que liraglutida, semaglutida, dulaglutida me disminuyen eventos cardiovasculares. O sea, evitan que el paciente diabético haga infartos, lo que tiene en riesgo. Semaglutida disminuye lo que es el desarrollo y las hospitalizaciones en lo que es falla cardíaca. Y la progresión a falla renal la disminuyen también los 3 lira, semaglutida. Eventos adversos se han asociado estreñimiento, como disminuye el vaciamiento gástrico y el peristaltismo, me puede dar en los pacientes estreñimiento, dispepsia. También se han visto casos de pancreatitis. En ratones, no en humanos, he visto que pueden desarrollar ratones cáncer medular de tiroides. Por eso, si tienes un antecedente familiar de cáncer medular de tiroides, se aconseja que no lo uses. También si tienes antecedentes de pancreatitis, se aconseja que no lo uses. Como les mencioné, esto se conoce como terapia basada en incretinas. Las incretinas son hormonas que producen intestino, la célula C. ¿Cuáles son? La GLP-1, el péptido similar al glucagón tipo 1 y el GIP, el polipéptido inhibidor gástrico. Ambas son las incretinas. Estamos hablando de los análogos de GLP-1. Sin embargo, salió una nueva molécula que es la tirzepatida. La tirzepatida es un análogo mixto. Es un análogo tanto que lleva análogo de GLP-1 como análogo GIP, un efecto doble. Ese efecto doble hace que tenga el mayor efecto en la baja de peso de los sistemas. Bueno, ¿qué sucede? Tú comes, aumentas glucosa, inmediatamente las incretinas hacen que tu célula beta libere insulina. Ahí estamos bien. Una vez que tus incretinas han actuado, una vez que tus incretinas le han dicho a la célula beta que libere insulina, ya tienen que ser metabolizadas, tienen que ser eliminadas, ¿no? Toda hormona que llegue a esa acción luego se metaboliza. ¿Quién es la que metaboliza, elimina a las incretinas, a la GLP-1, una vez que ha ejercido su acción? La enzima DPP4, dipeptidilpeptidasa 4, dipeptidilpeptidasa 4. Una vez que las incretinas han ejercido su acción, la DPP4 las inhibe, y ya creo que es algo correcto. Entonces alguien pensó, ¿no? Entonces, para potenciar el efecto incretina, porque yo quiero potenciar el efecto incretina que es beneficioso, uno, puedo dar un análogo de GLP-1, una molécula similar y potencia la incretina. Y lo otro, mejor, porque no inhibo a la enzima que inhibe las incretinas. De ahí salieron los inhibidores de DPP4, como linagliptina, sasagliptina, entre otros. ¿No? Un inhibidor de esa enzima, de tal manera que no hay enzima que me degrade la incretina y también potencia el efecto incretina. Pero, ¿tú qué esperarías, no? Que al potenciar el efecto incretina endógeno, también mejoren, digamos, los eventos cardiovasculares, disminuyan la circulación de la falla renal. No se ha visto que se pase eso. O sea, si yo doy un inhibidor de DPP4 y yo potencio el efecto incretina endógeno, no se han visto los beneficios cardiovasculares que me da los análogos de GLP-1. O sea, ese beneficio de eventos cardiovasculares, disminución de la progresión de la falla renal, se ve solamente con los análogos de GLP-1, más no con los inhibidores de DPP4. Vamos a ver. Entonces, las incretinas, como la GLP-1, tienen varios efectos, ¿no? Cardioprotección. Los cardiólogos también están emocionados con los análogos de GLP-1, su falla cardíaca.
Los nefrólogos también, porque se ha visto que te puede disminuir la progresión de la falla renal. Obviamente los endocrinólogos, porque no solamente te sirve para controlar glucosa, sino para bajar el apetito, también te disminuye el tratamiento gástrico y hace que el paciente finalmente coma menos y baje de peso. Se usa también para eso. Y mira acá, en el páncreas, aparte de aumentar la insulina, aumenta la proliferación de la célula beta y baja su apoptosis. O sea, me contribuye a la sobrevida de la célula beta. ¿Y qué les he dicho de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 al inicio? Que aparte de resistencia hay disfunción de la célula beta, que es lo que yo quiero hacer. Hay varios estudios, ¿no es cierto?, que ven el tema de los análisis genéticos, no lo vamos a mencionar. Una de las características es que no se requiere mayor ajuste por esteroidea renal. Estos fármacos se dan por vía subcutánea, la mayoría, salvo la semaglutida que se puede dar por vía oral. Por eso ya no se habla de antidiabéticos orales. O sea, ya no es un término adecuado hablar de antidiabéticos orales, porque hay antidiabéticos no insulínicos que también se dan por vía subcutánea. Ahora se habla de insulinas y antidiabéticos no insulínicos. Ya no orales porque las no insulinas también se dan por vía subcutánea. Y acá para ver digamos, el poder que tienen cada uno de ellos en la baja de peso, ¿no? Los que más bajan de peso son semaglutida y la tirzepatida, que es un análogo dual, GLP-1 típico. La liraglutida, que es el Saxenda, para controlar glicemia, se da dosis de 0,6, pero el efecto con el peso es proporcional a la dosis, ¿no? O sea, mayor dosis, mayor, digamos, efecto en el peso, ¿no? El problema también al limitar termina a ser el precio, ¿no? Como han salido nuevos fármacos, Saxenda ya está menos, creo que está a 258 soles, un lapicero, que a dosis de 0,6 diarias te dura un mes más o menos, ¿no? Pero algunos pacientes requieren el doble de dosis, te duraría 10 días, 15 días, ya no, tendría que ver ese tema, ¿no? También tenemos por otro lado, se lo mencioné, los inhibidores del GLP-2, ¿no? Empalitocina, canaglifosina, apalitocina. Su mecanismo de acción es recontra simple. Inhiben la absorción de glucosa en el túbulo proximal, inhibiendo al cotransportador sodio-glucosa. ¿Saben que a nivel proximal se absorbe la glucosa? Ya, simplemente estos fármacos inhiben la absorción de glucosa en el túbulo proximal. ¿Cuál es la consecuencia? Glucosuria. 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 Más glucosuria porque no son glucosa. Un mecanismo de acción recontra simple. Pero es cierto que es un mecanismo de acción simple, pero cuando tú ves los beneficios del fármaco, ahí tú te preguntas por qué un medicamento con un mecanismo de acción tan simple me trae tantos beneficios. Entonces, cuando no te cuadre ese razonamiento que tienes fisiofarmacológico, que digo, o sea, ¿por qué algo tan simple me puede tener estos beneficios? Es que seguramente hay otras variables que tú no estás valorando. Cuando tú haces un estudio de investigación, las variables que usualmente usas son las que ves: edad, sexo, peso, talla, antecedentes, valores de laboratorios visuales, urea creatinina, glucosa. Pero hay variables que tú no puedes ver en el paciente, variables de tipo molecular, variables genéticas, que hacen que un paciente responda más o menos a un medicamento. Entonces, cuando vean ese tipo de cosas, seguramente hay otros mecanismos moleculares que todavía no sabemos que hacen que estos fármacos sean más beneficiosos. Tenemos EMPA, CANA, DAPA. Acá en Perú tenemos EMPA y DAPA, están bastante difundidas y no son tan costosas. Ciertamente disminuyen eventos cardiovasculares, tienen efecto positivo en la falla cardíaca, disminuyendo progresión y hospitalizaciones, y también disminuyen la progresión en falla renal crónica, ¿no? Las tres. Y acá los nefrólogos están emocionados, ¿no? Porque al fin le sacaron un medicamento que te evita la progresión de una falla renal crónica con albuminuria. Hasta la fecha lo único que te decía que no tomes mesotóxicos, no uses antiglucósidos, no uses aires con poca sal, nada más. Factores de riesgo controlados, pero ya tienen algo que en realidad da efecto en la progresión de la nefropatía, independientemente que seas diabético o no. Igualmente los cardiólogos, ¿no? La farmacología de la falla cardíaca había estado estancada por un tiempo. Pero en los últimos años se vio que también este fármaco tiene muy buen efecto positivo, beneficioso en falla cardíaca, en diabéticos y no diabéticos. Y es más, son los únicos medicamentos que se ha probado su uso en falla cardíaca con fracción de eyección conservada.
Porque la gran mayoría de medicamentos son para falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Los IECAS, espirona, todo. Pero este es el único que ha probado beneficios en falla cardíaca con fracción de eyección conservada. Mecanismo de acción simple. Obviamente, si el paciente bota glucosa por la orina, pueden haber algunas consecuencias. Vulvovaginitis, ictus, ¿no? Y se ha reportado el tema de cetoacidosis diabética euglicémica. ¿Por qué cetoacidosis? Porque estos fármacos me inhiben la eliminación de cetoácidos, me dificultan la eliminación de cetoácidos, o sea, los acumulas. Puede ser cetoacidosis porque no los eliminas. ¿Por qué euglicémica? Porque boto glucosa y normalizo glucosa. Por eso que puede ser cetoacidosis diabética euglicémica, que es raro, pero es un efecto interesante que está reportado. Algunos mecanismos que ustedes pueden ver que me pueden explicar lo que es el efecto de los GLT2. Como le dije, hay varias teorías. Llama la atención, pero que un mecanismo tan simple tenga tantos beneficios. Los estudios, cómo disminuyen mortalidad, por ejemplo, con hemoglifosina, mortalidad cardiovascular, hospitalizaciones por falla cardíaca, lo mismo. Muertes, igual, o también que progrese lo que es la falla cardíaca crónica, entre otros estudios. Vamos a pasar eso de acá. Tiene también cierta acción sobre el peso. Lo que sí, si bien es cierto, son beneficiosos para la falla renal, no se recomienda su uso, no se recomienda cuando la depuración es menos de 20. Tasa de depuración menos de 20 no se recomienda. Y esto ha ido cambiando. Referencia hace 3 años te decían no menos de 30, no menos de 25, no menos de 20. Ahora, ¿qué pasa si lo dejo menos de 20? No es que haga daño, ¿no? Sino que no hay estudios de seguridad aún con depuración menos de 20. No se ha probado un beneficio, pero no es que haga daño, ¿no? Lo que sí, quizás su efecto antihiperglicemiante se pierde un poco, pero todavía no hay estudios de seguridad que me digan el fármaco que tiene buen perfil de seguridad para usar con depuración menos de 20. Pero como les digo, ya cambiando de 30, 25, 20, probablemente siga bajando ese tema. Ahora, hemos hablado en mortalidad cardiovascular, falla cardíaca, también enfermedad renal crónica, las dos opciones que les he mencionado. Pero ¿qué otros medicamentos tengo en el arsenal terapéutico de un paciente con diabetes? Tengo, por ejemplo, lo que son los inhibidores del EPP4, tiazolidinediones y sulfonilurea, ¿no? Entonces, en ausencia de enfermedad cardiovascular, aterosclerótica, falla cardíaca y nefropatía diabética, debería valorar otras opciones. Y estas opciones, ¿cómo las voy a elegir? Hay algunas variables que tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, las contraindicaciones o indicaciones de estos medicamentos y también el tema de costos. Y las guías lo hablan, ¿no? Lo dicen, o sea, si el problema en el paciente en la elección de medicamentos es económico, o sea, no tiene opción a poder elegir otras opciones mejores, yo voy a usar sulfonilurea. En otras palabras, ¿no tiene plata el paciente? Sulfonilurea. Lirentanina, que es lo que dejamos en el. Porque lo que yo quiero dejar, recuerda, es algo que tenga beneficio en el paciente, no solo que baje glucosa, sino que mejore mortalidad, hospitalizaciones, falla cardíaca, falla renal. Vamos a ver estas opciones y para qué podría usar. Les mencioné los inhibidores del EPP4, inhiben a la enzima que metaboliza a las incretinas, mejoran el efecto incretina y teóricamente deberían tener el mismo beneficio, pero no se hizo mayor beneficio cardiovascular ni renal. Entonces, ¿para qué sirve? Me puede servir como un segundo fármaco. O sea, está con un análogo, está con un ISGLT2 que está bien indicado por sus comorbilidades, pero veo que no me llega a la meta de hemoglobina glicosilada y requiere un segundo fármaco, podría agregarle eso. Su beneficio quizás sea es que tiene efecto nulo en hipoglicemia, o sea, no genera hipoglicemia, pero podría acompañar a otro medicamento en determinado caso. Al igual que los análogos de GLP-1 con indicado cuando tengo antecedentes, por ejemplo, de pancreatitis. Otra de las ventajas de estos fármacos, en especial linagliptina, es que no requiere ajuste en falla renal. O sea, lo puedo dar muy bien en pacientes con falla renal crónica, sin mayor problema, sin riesgo de hipoglicemia, que es el caso de linagliptina. Glitazonas, lo que son las tiazolidinedionas, salieron en el 2000 más o menos como lo máximo. Si ahora los congresos son de análogos de GLP-1, de GLT2,
en ese tiempo eran de esto, de ácido libre. ¿Por qué? Porque actuaban en lo que es la resistencia a la insulina. O sea, era lo máximo, ya todos hablaban de eso. ¿Qué pasó en el tiempo? Se dieron cuenta que los pacientes se morían, porque hacían falla cardíaca. Los fármacos que absorben agua y sodio, la gente se congestionaba. Y en algunos casos incluso hacían cáncer de vejiga, por eso dejaron de usarse. ¿Cuándo lo puedes considerar? Cuando tengo hígado graso, por ejemplo, es una opción. Y también los puedo considerar en falla renal. Porque ciertamente, bueno, eso acuérdense que fisiopatológicamente mejora la resistencia a la insulina, en ese tiempo era lo máximo, y lo bueno que no requieren ajustes según falla renal. Una buena alternativa en ese caso. Obviamente que no tengan falla cardíaca, que no tengan antecedentes familiares de cáncer de vejiga, por ejemplo, ¿no? Puede haber problemas. Sulfonilurias. Ya, este fármaco fuerza la célula beta, que ya de por sí está funcionando, a que secrete más insulina. En realidad ya no debería ser una opción terapéutica. En la guía lo mencionan para cuando el problema es económico. Porque más allá que te fuerza una célula beta que ya disfunciona, te genera mucha hipoglicemia. Y la hipoglicemia sí viene a ser un problema. La vas a usar cuando tus opciones anteriores no están disponibles o no las puedes generar a mano. Contraindicados, si bien el cetropinepirida podría bajarse un poco en falla renal, yo les diría que están contraindicadas ambas cuando tienen falla renal. Son los fármacos más asociados junto con la insulina con hipoglicemia. Seguimos con Miguel. Miguel fue irregular con la medicación y no cumplió con las recomendaciones. Acude por persistencia de síntomas de hiperglicemia y suma baja de peso. Miren cómo está ahora. Medio consumido, ¿no? Y sigue con hiperglicemia y 12 de hemoglobina glucosilada. Entonces, ¿cómo manejarías a este paciente? Ya está con, digamos, con un análogo de GLP-1 más metformina, pero fue irregular y se ha ido consumiendo el paciente. Y a pesar que recibe eso, está con estos valores. ¿Qué le indicaría? Insulina. Deberíamos pasar a insulinoterapia. ¿Cuándo considerar glicemia más de 300, glicosilada más de 10 y marcadamente sintomático? Sobre todo, ¿saben qué? Baja de peso. Yo les he dicho que la célula beta disfunciona en el paciente. Si tu célula beta, escuchen, ya no funciona, ya no produce insulina, acuérdense que la insulina, ¿cuál es su función? Que la célula capte glucosa para que produzca energía, ¿no es cierto? Si la célula ya no puede captar glucosa porque no tiene insulina, comienza a sacar energía de otros lados, del músculo y la grasa, y el paciente comienza a consumir. Entonces, que el paciente baje marcadamente de peso es un indicador de una disfunción ya de la célula beta, o sea, que la célula beta ya no funciona. Una marcada baja de peso en un diabético es indicativo que tu célula beta ya no funciona. Ese paciente que debería recibir insulinoterapia. Acá la palabra es considerar. La palabra considerar puede generar conflicto, porque generalmente en medicina, ¿qué significa? Ve tú lo que haces, o sea, depende de ti, tú tienes que valorar a cada paciente y ver si le das otro. Pero sí deberíamos cerrarlo fuertemente en esos pacientes. En la práctica ya vamos a desarrollar los esquemas. Les presento acá solamente rápidamente el esquema de insulina basal, que es el esquema que deberíamos empezar en un paciente ambulatorio. Eso lo vamos a ver en la práctica. Para que recuerden la farmacocinética de las insulinas, vamos a ver igual en la práctica, como hay las rápidas que hacen pico y las basales que son prolongadas. Vamos a aprender a usar las sensaciones. Bueno, algo de farmacocinética. Y acá vamos con Miguel, miren cómo está. No siguió recomendaciones. Con el tiempo hace falla renal, con terapia de reemplazo renal, tiene angina, hace un test isquémico un día y sigue con valores altos de glucosa. Sigue con valores altos. Pregunta, ¿está bien controlado? Está bien controlado, no está bien controlado. Entonces, habría que intensificar la terapéutica si no está bien controlado. Si se basan en lo que les dije al inicio, sí, ¿no? Porque cometería inercia terapéutica. Pero acá nuevamente depende. Y acá viene la individualización. Miren esto. En quienes yo sí voy a ser más exigente con mi objetivo. Diabetes de reciente inicio, bajo riesgo de hipoglicemia, pacientes que requieren beneficios cardiovasculares o renales, que no tienen mayores comorbilidades. En estos pacientes sí yo quiero que mi glucosilada sea lo más baja posible, menos de 100. Pero en un paciente con diabetes de larga duración, con alto riesgo de hipoglicemia,
con muchas comorbilidades, con baja expectativa de vida, como en el caso de Semiguel, que tiene múltiples comorbilidades, ya no puedo ser tan exigente con el monoamina glicosinato. Ya busco rangos entre 7 a 8. Entre 7 a 8. Ya no soy tan exigente porque son muy exigentes, más bien corre el riesgo que el paciente desarrolle hipoglicemia. Hipoglicemia es sinónimo de complicación. Hace mucho tiempo, y pueden revisarlo, vieron los estudios, el ACOR y el ADVANCE. En el ACOR, con doble C y el ADVANCE, quisieron demostrar pues nuevamente que valores bajos de glucosa se asociaban con menores complicaciones, lo cual parece lógico. El estudio tuvieron que suspenderlo, porque se dieron cuenta que los pacientes que alcanzaban valores más bajos de glucosa eran los que se morían más. Entonces lo revisaron y revisaron la población, la muestra, y se dieron cuenta que la población eran pacientes ancianitos, con comorbilidades. Entonces al abuelito con comorbilidades tú le exiges mucho en el control glicémico, hace hipoglicemia. El hipoglicemia, como les dije, te dispara catecolaminas y puedes hacer eventos cardiovasculares. Entonces en pacientes muy avanzados ya no eres tan exigente. Puedes permitir glucosas hasta 180, menos 180 o glicosinadas hasta 8. Por último, es el resumen de la clase todos los años. Un mes antes de acabar el año, en este caso diciembre, la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, saca sus nuevas guías con algunas actualizaciones. Recuerden que el manejo tiene que ser individualizado y ver las comorbilidades, enfermedad cardiovascular, aterosclerótica o riesgo de esta, falla cardíaca, falla renal, también si quiero bajar o no de peso, y también están agregando el tema de lo que es el hígado graso, donde tenemos algunas indicaciones, ¿no? De análogos de GLP-1 y las tiazolidina. Entonces, como conclusión, la elección es individualizada, hay que valorar riesgo cardiorrenal, impacto del peso, la seguridad, el costo es importante. La metformina sigue siendo una buena alternativa, siempre y cuando el paciente no tenga indicaciones de beneficios de otros fármacos, como lo había mencionado. Insulina la consideran cuando hay hipercatabolismo. Hipercatabolismo, sobre todo, ¿cuál es el marcador clínico? Baja de peso. Baja de peso, tú te das cuenta, quiere decir que la célula beta del paciente ya fracasó, ya fue. Entonces está consumiendo músculo y grasa. Y al consumir grasa vas a producir también cetoácidos y va a hacer acidosis dialética, ¿no? Y los objetivos, si bien es cierto, al inicio pueden ser rígidos, puede ser un poco más flexibles en diabéticos de larga data con poca expectativa de vida. Un abuelo de 90 años diabético no vas a pedirle 7 y glicosilada para abajo, ¿no? ¿No es cierto? Va a ser un poco más flexible con eso. Bueno, lo que queríamos lograr, y si tuvieran una pregunta.